¿Cómo se encuentran? Qué bueno, qué bueno. Espero que ayer hayan tenido un lindo día de amor y amistad, que hayan celebrado, que hayan por lo menos pasado un tiempo muy especial con aquellos cercanos. Hay fechas que a veces decimos, bueno, eso es muy comercial. Bueno, sí, lo volvió muy comercial, pero también es muy rico que de vez en cuando a uno le recuerden que lo quieren, ¿cierto? Con un detallito o con una invitación o con un tiempo especial para compartir. En estos domingos hemos estado hablando acerca precisamente de esas expresiones de amor y amistad. Y hace 8 días el pastor Ricardo nos hablaba de quién. Ay, mira, ay, ¿cómo te parece que no vinieron hace 8 días? Ese es un grupo nuevo. Los más se salva porque ya no estaba. Exacto, de una amistad, de un ser humano con el Señor, que ese hombre era Abraham. Abraham, que fue considerado y llamado el amigo de Dios. ¿Qué tan amigos son ustedes del Señor? Nos preguntaban hace 8 días. ¿Qué tan amigos de verdad somos nosotros del Señor? Y en ese mismo pensamiento de esta época, quiero que meditemos en esta mañana acerca de una historia que encontramos en Lucas capítulo 10, que tal vez es muy conocida por todos nosotros, pero que nos habla acerca de la expresión real del amor, la expresión real del amor. Lucas capítulo 10, vamos a ver versículo 25. Entonces cuando ustedes miran el versículo 25 dicen, pues claro, es muy conocida. Dice la palabra del Señor: en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero el que quiera justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo tomó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídenmelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que tú demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Señor, te pedimos que tu palabra hable a nuestro corazón, a nuestras vidas, y nosotros, Señor, en respuesta a ella, a ese amor que tú nos tienes, podamos actuar conforme a lo que tú anhelas que nosotros hagamos. Que tu palabra no llegue vacía a nuestros corazones, que siempre sea
una forma nuestra para acercarnos a ti y vivir conforme a como tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un amor que transforma vidas, podríamos llamar este texto. Viene un hombre, lo primero que nos dice es que viene un hombre, está Jesús en un momento donde vienen muchas voces de los expertos en la palabra del momento a hacerle cuestionamientos, a preguntarle a Jesús cosas poniéndole zancadillas o pretendiendo ponerle zancadillas, y vienen y le preguntan acerca de varios asuntos como el matrimonio, como la resurrección, y al ver que Jesús siempre respondía bien y que les respondía bien, no desde su propio pensamiento, sino a través de la propia palabra, entonces viene otro hombre, esos de la ley, conocedor, a hacerle una pregunta. El texto dice que viene un experto, dice este texto en la Nueva Versión Internacional. Experto en la ley, para poner a prueba a Jesús, le hizo la siguiente pregunta. No vino con una intención de verdad de conocer, de entender, de poder discernir, de querer aprender algo nuevo, sino con la intencionalidad de ponerle al Señor una zancadilla. Y quiero preguntarles a ustedes, ¿alguna vez en su cotidianidad alguien les ha preguntado acerca de su relación con el Señor, de cómo debe actuar frente a una situación para ponerle zancadilla? A veces pasa eso. Y lo importante es la respuesta. Jesús, que era un experto también en la ley, le dijo, este hombre le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le contestó con otra pregunta. ¿Qué dice la ley? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? ¿Tiene usted claro eso? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor con respecto a lo que necesitamos tener claro para llegar a tener la vida eterna? Y no solo qué dice, sino tú cómo la interpretas. Fueron las preguntas del Señor. El hombre responde a lo que es el texto que nos interesa en esta mañana, que es amar al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser, con tus propias fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, y seguramente siempre será nuestra respuesta, y está muy bien, ¿cierto? Que todo se resume en amar a Dios con todo lo que somos y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero aquí hay algo que ocurre en esa conversación donde todos tienen claro qué es lo que está escrito, qué dice la Biblia. Nosotros también a veces tenemos muy claro lo que dice la palabra y lo recitamos, así como lo recitó este conocedor de la ley. Lo recitó muy bien recitado y dijo, pues yo lo tengo claro. Ese texto está en Levítico 19:18, donde el Señor habla a Moisés y Moisés escribe cuáles son las leyes, y por eso ellos lo tenían muy claro. Estaba escrito desde hacía miles de años cuál era el mandamiento más grande: amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero parece ser que este hombre que va y cuestiona a Jesús quiere seguir poniendo una cascarita al preguntarle, sí, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Pues porque según nosotros entendemos, en esa época los judíos creían que el prójimo era solamente aquellos que eran de los suyos, uno, y dos, que fueran muy cercanos a ellos. Cuando nosotros vemos el significado de prójimo en la palabra,
Habla acerca de personas que son amigos, que están cercanos, que son muy de la casa. El prójimo es el que está en la casa, el que conozco, con el que comparto, el que me cae bien, el amigo. Pero el Señor le muestra que hay un prójimo que va más allá de eso, va más allá de eso, y le responde con una parábola. Esa parábola que, como les dije ahorita, la conocemos, ¿cierto que la conocemos? La hemos escuchado muchas veces, pero pareciera ser que aún esos ejemplos tan cercanos se nos olvidan. Pero cuando leemos ese texto, vemos que el amor transforma vidas. Dios transformó nuestra vida, amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él nos amó y transformó nuestra vida. En respuesta a eso, entonces yo lo amo y, por ejemplo, venimos y cantamos esas hermosas canciones, alzamos nuestras manos, le decimos que lo adoramos de corazón. Pero hay algo que él también nos dice, y es que eso se debe ver reflejado con el otro. Esa manera yo muestro de verdad cómo se transforma mi vida. Aquí habla este hombre, habla acerca de un hombre, Jesús, que tuvo una situación muy difícil. Un hombre que bajaba, parecía ser que era un judío que bajaba de un lugar a otro, cayó en manos de unos ladrones, le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Este hombre estaba de verdad en una situación bastante complicada, bastante dolorosa, física y emocionalmente. A mí me parece que la gente que le roba a otras personas, Dios mío bendito, ¿cierto? Es muy triste. Y además de todo, lo golpearon. No solo contentos con quitarle lo que era de él, dejarlo sin nada, lo golpearon y dice el texto que lo dejaron medio muerto. Lo dejaron así como que entre la vida y la muerte. Y empiezan a aparecer una serie de personajes que cualquier parecido con nuestra realidad es pura coincidencia. Empiezan a aparecer una serie de personajes como el sacerdote que lo vio, miró y dijo, qué pesar, le robaron. ¿Será que está vivo o está muerto? Y en esa época, como ellos estaban bajo la ley, nadie podía tocar un muerto. Tal vez esa fue una excusa para el sacerdote no acercarse a la persona porque de pronto estaba muerto y se contaminaba. Se contaminaba, entonces lo que hizo fue pasar de largo. Pasó de largo, qué pesar, le robaron, lo dejaron ahí tirado, qué pesar. Nosotros vivimos en una ciudad donde hay bastantes personas que están en situación de calle, pero a veces uno pasa y ve personas que uno se pregunta, esta persona, ¿por qué estará ahí? ¿Estará muerta? ¿Estará viva? ¿Qué le pasó? En estos días venía bajando esta calle y había un hombre tirado acá afuera, estaba convulsionando. Y todo mundo se vino, obviamente somos muy noveleros, aquí Pereira es una ciudad muy novelera, todo el mundo paraba, miraba, ¿qué pasó? Ay, ¿será que está borracho? Debe ser por ahí alguien de la calle que se cayó y se quedó dormido ahí, quién sabe, un drogadicto. Habían dos personas, yo venía bajando cuando vi que se bajaron dos personas de una moto, un hombre y una mujer. Este hombre se vino inmediatamente y se agachó a ver qué le pasaba.
miró muy precavidamente qué era lo que le estaba ocurriendo a este muchacho. Se dio cuenta que tenía unas pastas en una mano y empezó a buscarle y encontró que tenía un carnet. El muchacho sufría de epilepsia y no alcanzó a tomarse las pastas. Nos quedamos ahí con el muchacho esperando que se recuperara, y el muchacho era un chico que venía caminando porque no tenía plata desde el parque industrial hasta acá para ir a pedir una cita de la mamá y sufría de epilepsia. No alcanzó a tomarse las pastas porque no tenía plata para comprar agua para tomarse esas pastas. Y muchos novelearon y pasaron y miraron, pero solamente 2 personas de una moto se acercaron a ver qué era lo que ocurría. ¿Cuántas veces nosotros pasamos, miramos, juzgamos, pensamos y seguimos derecho? Recuerden que el texto es: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos de nosotros estamos a veces en situaciones donde deseamos que alguien venga y nos rescate, que alguien venga y nos hable, que alguien venga, se acerque y nos abrace? ¿Cuántas veces somos indiferentes al ver a alguien que está sufriendo, aún entre nosotros, que somos los prójimos, los que estamos aquí, y hacemos como que aquí nada está pasando? De más que alguien vendrá y le ayudará, de más que pasará otro y tendrá misericordia. Pero el texto sigue hablando de que también llegó un levita y mejor se desvió y siguió de largo. 2 personas que conocían muy bien la palabra y conocían muy bien acerca de ese texto de amarás al Señor y a tu prójimo como a ti mismo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Más bien siguieron derecho. Y miren lo interesante que sigue, es que hay un vuelco total, que vino un hombre que era samaritano. En la época de Jesús ocurría que los judíos y los samaritanos no tenían muy buenas relaciones, no se querían, más bien se criticaban porque unos adoraban de una manera en un lugar y otros de otra manera en otro lugar. Entonces entre ellos no había muy buena amistad, no había buena comunicación, no se querían, cada uno andaba por su lado y mejor si no nos tenemos que encontrar, no nos tenemos que ver. Pero llega este hombre y ve a un ser humano tirado en el piso. Y este hombre se bajó, dice el texto, lo limpió, se tomó el tiempo, paró, lo limpió, le limpió las heridas, le echó aceitico, que era muy normal usarlo en la época, para refrescar, para curar, para sanar. Lo limpia, lo sana, lo cura y no lo deja ahí tirado, sino que lo sube a su caballo, a su medio de transporte, lo subió y lo llevó al lugar donde él se iba a hospedar y fue y lo curó allá, no lo dejó abandonado. Me parece eso algo tan lindo. No lo dejó abandonado, se quedó con él. El texto dice que se quedó ahí curándolo. Pero como él tenía que seguir su vida, le pidió el favor al dueño del hospedaje, que seguramente ese hombre parece ser, por el texto, que era conocido, que era un mercader, alguien que iba de itinerante conocido, y le dice al hospedador: hágame un favor, yo le pago cuando vuelva si necesita más plata, le dejo eso, pero si necesita más plata, yo vengo y le pago para que él se acabe de sanar. Este hombre fue más allá de un sentimiento de misericordia, de dolor, porque uno pasa, ve al que está en la calle, qué pesar, o uno pasa y ve a alguien llorando, qué pesar, o uno pasa y ve por ahí niños sin zapatos y uno dice, qué pesar. Todos sentimos pesar, ¿cierto que sí?
todos sentimos pesar, o es lo normal, que nos dé lástima, pesar de esas personas. Pero ¿cuántos hacen algo? ¿Cuántos hacen lo que hizo este hombre? Gestionar, conseguir, buscar. Mirar de qué manera se puede ayudar. ¿De qué manera ayudamos nosotros al necesitado? ¿De qué manera? ¿De qué manera nosotros podemos ir y transformar realmente vidas a través de ese amor que el Señor nos está diciendo que debemos mostrar? Este hombre samaritano que recibió ese amor y ese regalo, seguramente él, siendo judío, se levantó y no vio a los samaritanos igual, porque se dio cuenta, tal vez, el texto no lo dice, pero uno supone, ¿cierto? Como dice la pastora Luz María, imaginación santa. Uno supone que este hombre, al levantarse y darse cuenta quién fue el que lo socorrió, va a tener un cambio de mente frente a esa persona y va a decir: a ese que yo no quería, ese que pensé que era el diferente, que no era de los míos, ese fue el que tuvo compasión de mí. Y seguramente ese hombre que lo hospedó, el dueño del hospedaje, vio esa misericordia de ese hombre, y seguramente él también pudo ver que uno sí puede tener misericordia por otros. Y el texto habla acerca del amor al prójimo como a uno mismo. Y miren la muestra que da Jesús de amor al prójimo en este texto. No es diciendo palabras bonitas, no es diciéndole: ay, yo te quiero tanto, ¿cierto? Es que tú eres tan especial. Fue con actos de servicio, actos de compasión. Y el texto dice: ¿cuál de estos tres piensas que mostró ser el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y la respuesta del experto fue: el que se compadeció de él. Con hechos, con acciones. Seguramente cuando el sacerdote y los levitas pasaron, pudieron haber dicho: qué pesar, ¿qué le pasaría a este pobre? No, mira en las condiciones que está, pero siguieron derecho. Pero acá este hombre tuvo compasión. La compasión implica amor real. Amar al prójimo como a nosotros mismos es tener compasión. Y en ese sentido, el amor de verdad puede transformar vidas. Cuando yo tengo realmente compasión por el otro, no me va a importar si es mi cercano, si es mi mejor amigo, si es el vecino o si es alguien desconocido. Compasión. Hoy en día la compasión se ha perdido mucho porque como seres humanos hemos convertido la necesidad en un negocio. Yo sé que sí. Como seres humanos hemos convertido la real necesidad en una forma de vida. Uno escucha personas que piden, que dicen que ese es un negocio, que esa es su forma de trabajar, pedir. Exacto, no buscan un trabajo formal porque pidiendo limosna les va mejor, dicen muchos, uno lo escucha. Los gobiernos nuestros hacen campañas para que nosotros no demos plata en la calle. Y está bien, pero es que nadie dijo que esa es la única forma de mostrar compasión y amor al prójimo. Ama al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo quieres tú que te cuiden? ¿Cómo anhelas tú que te sirvan en los momentos de angustia,
en los momentos de necesidad, en los momentos de enfermedad. Piensa ahí cómo quieres tú que te trate. Ese fue el mejor ejemplo que puedo poner Jesús, que es muy fácil de entender para nosotros, esa historia de este samaritano, de este hombre que tuvo compasión de un ser humano que estaba en una situación terrible. Si nosotros logramos entender que nosotros podemos amar hacia otra persona, de verdad vamos a mostrar una vida transformada. No es solamente viniendo a levantar las manos y a cantar y a orar y a leer la Biblia, es a ponerla en práctica. Nosotros ponemos en práctica el amar a Dios sobre todas las cosas cuando no tenemos ídolos, cuando entendemos que Dios es el único que me puede sostener, que me puede sustentar, que es el único creador, todo. Pero necesitamos aprender a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Necesitamos dar esa muestra, como lo hizo el samaritano. Ahí de verdad mostraremos vidas transformadas por el amor del Señor. Primera de Juan capítulo 4 dice en el versículo 10: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Los unos a los otros. Siempre que vemos en la palabra la expresión del amor del Señor, está acompañada por la acción nuestra en favor de otros. Amor y amistad nos muestra una celebración muy especial y generalmente nos la muestra con el cercano. Pero el Señor nos está diciendo que amar al prójimo es amar también al que no es cercano, tener compasión del desconocido, tener compasión como la tuvo el samaritano. El samaritano era el enemigo, así es. Y quiero leerles, para terminar, encontré un hombre que escribió, resumió, porque esto está en la Biblia, como 10 maneras de amar al prójimo que nos dejó el Señor Jesucristo. El primero es: ame a sus enemigos. El segundo es: bendigan a quienes les maldicen. El tercero: no reclamen sus derechos. El siguiente es: den a todos lo que les pidan. El siguiente es: traten a todos de la misma manera que les gustaría ser tratados. Hagan bien a quienes no han hecho nada por ustedes y a quienes no les devuelvan nada. Compartan generosamente lo que tienen, sin esperar nada a cambio. Sean misericordiosos con las personas ingratas, aún con las perversas. No juzguen a nadie, aunque la persona lo merezca. Reconozcan la bendición inmensa que es dar sin reservas. Esa es la invitación del Señor. De esa manera de verdad vamos a mostrar vidas transformadas. Que el Señor nos siga bendiciendo a través de su palabra y que nosotros podamos poner por obra lo que el Señor nos habla cada día. Que nosotros podamos recordar que también podemos ser como el samaritano, no solo como el que se sabe la ley. Que el Señor les bendiga, hermanos.
Recuerden que abajo hay venta y están también la frijolada.